No me interesa la política porque yo no vivo de la política. Ese es el título de esta cápsula que quiero compartir contigo. Hay mucha gente que dice esto. Hay muchas personas que me han manifestado en lo personal cuando les hablé de la necesidad de involucrarse en la política. Porque supuestamente, según ellos viven de su trabajo, es decir, de lo que hacen diariamente, de su especialidad, de su profesión, de su actividad, de su producción, de su esfuerzo personal e intelectual. Sin embargo, hay un elemento fundamental. La política tiene que ver con la capacidad que tiene un grupo de personas para poder ordenar una sociedad. En realidad, la política nació cuando dos personas ingresaron en conflicto y no supieron cómo resolver ese problema. Ahí la política nació porque hay dos formas de resolver los problemas que tienen dos seres humanos, o sea, que tienen intereses contrapuestos. La primera forma de resolver ese problema es a través de la violencia física, es decir, que yo, por ejemplo, a través de la fuerza física, a través de ciertas artimañas, destruya o someta al otro. La otra manera es el consenso, es el diálogo. Es sentarse en una mesa y lograr, lógicamente, a través del diálogo, la concertación, un acuerdo, cediendo, obviamente, los intereses de ambos. Es normal, es natural que dos personas tengan intereses contrapuestos. Si dos personas tienen intereses contrapuestos, por supuesto, grupos de la sociedad tienen intereses que chocan y, obviamente, al colisionar generan un conflicto, una tensión social. Bueno, entonces la política aparece ahí para resolver ese problema, para ordenarla, para pacificarla y para que no nos matemos, porque si no hubiera la política, nosotros nos mataríamos cada uno, unos a otros mutuamente. Entonces, la política resuelve los problemas que tiene la ciudadanía. Más allá de lo básico, la política lo que busca es, al margen de pacificar la sociedad y encontrar niveles de consenso, canalización de estos intereses, la política lo que busca es generar condiciones para el bien común, para que la población pueda mejorar su calidad de vida. Aquí viene el problema. Entonces, si no tenemos condiciones de vida, si no tenemos oportunidades, si no tenemos circunstancias que mejoren nuestra situación de vida, entonces la política está fallando. La política no está funcionando. Entonces significa que si usted no tiene trabajo, si usted tiene problemas en las ventas, usted es comerciante, no vende como vendía antes, si usted es mecánico, no tiene clientes como tenía antes, si usted hace empanadas y no le va bien, si usted es profesional y no tiene trabajo, nadie lo contrata y obviamente no hay oportunidades, es porque la política está fallando. Es porque la responsabilidad de la política, por eso pagamos impuestos al Estado, para que el Estado nos devuelva en ese servicio. El Estado, cuando usted paga impuestos, compra una gaseosa, compra algún tipo de producto para consumir en el mercado, está pagando impuestos. O sea, no es necesario que le den la factura porque ese producto tiene un valor agregado. Al importarse o al producirse o al venderse ese producto, genera valor agregado y al generar valor agregado paga un impuesto. Entonces, y ese impuesto, por supuesto, va al Estado. Y usted, ese precio de ese valor, de ese bien, el costo del impuesto está agregado, está indexado en ese producto o en ese servicio. Y automáticamente ese servicio, al tener valor agregado, esos impuestos, lógicamente, van al Estado. Entonces, usted paga impuestos. Al solo consumir un producto, está pagando impuestos. Entonces, la responsabilidad del Estado, y Estado me refiero al gobierno nacional, departamental, me refiero en lo político, ¿no? Porque hay también el Estado institucionalizado de coerción, por ejemplo, de recaudación, de la burocracia. Bueno, hay otros elementos también que son parte del Estado, las Fuerzas Armadas, la policía, la migración, impuestos internos, bueno. Pero hablo del Estado político. Entonces, el Estado político se trata del gobierno nacional, departamental, regional, municipal. Estas instancias, estos pedazos de Estado, tienen la obligación de generarle a usted las condiciones para que se pueda desarrollar mejor y tenga oportunidades. Entonces, ¿la política es importante? Claro que sí. ¿Usted vive de la política? Claro que sí. ¿Usted depende de la política? Claro que sí. Porque la política hace que efectivamente usted tenga o no tenga condiciones de vida mejor o peor.
La política hace que usted tenga oportunidades, ¿sí o no? La política hace que usted pueda mejorar su vida, ¿no es cierto? O, teniendo las condiciones para hacerlo. Invierta un negocio y le va bien. Eso significa que la política está funcionando. La política en su globalidad, en todo el contexto. Entonces, cuando usted dice que no vive de la política, yo le digo que usted está equivocado. Cuando usted dice que no vive de la política porque usted vive de su trabajo, está equivocado. Porque su trabajo depende de la política. Ahora, ¿por qué estamos mal en Yacuiba? Porque la política ha fallado. Porque la política no ha funcionado en beneficio de la gente. Ha funcionado solo en beneficio de unos cuantos. La autonomía regional, por eso yo reniego cuando algunas personas se rasgan las vestiduras con el tema de la autonomía regional. La pregunta es, ¿la autonomía regional ha beneficiado a la gente? ¿A los ciudadanos? ¿Al pueblo? No, no ha beneficiado. Ahí están los resultados. No es necesario investigar, ahí están los resultados. La gente en la pobreza, la gente sin trabajo, la gente sin venta, sin dinámica económica y lo más grave, sin estructura productiva. Esto es grave, esto es muy grave, muy grave. Yacuiba no tiene estructura productiva sustentable y sostenible, no tiene. Eso es grave. Entonces significa de que la política no ha funcionado. La autonomía regional como modelo administrativo, político-administrativo, no ha funcionado, no ha resultado. ¿Sabe cuánto de plata ha pasado por la autonomía regional? ¿Sabe qué? ¿Quiere saberlo? 17.000 millones de bolivianos. Repito, 17.000 millones de bolivianos. ¿Dónde está esa plata? ¿Sabe dónde está? Gran parte de esa plata está en los bolsillos de los políticos. Lo único que han sido beneficiados de la política son los políticos y no la gente, no la ciudadanía. Entonces, esto es un elemento que hay que reflexionar profundamente. Usted, querido amigo que me está mirando en este momento, depende de la política. Usted tiene, digamos, la política tiene que ver con su vida. Depende cómo usted decida, depende de usted cómo vote, depende de usted a qué candidato apoye. Va a depender su futuro. Escúcheme, depende cómo usted decida, va a depender su futuro. Por lo tanto, nuestra vida colectiva como sociedad depende de la clase política. Si la clase política hace bien su trabajo, estamos bien abajo. Si la clase política hace mal su trabajo, estamos mal abajo. Y hasta ahora, la clase política ha hecho mal su trabajo. Solamente se han beneficiado ellos del poder y no la población, no la ciudadanía, no la gente. Este es un tema muy importante, mi querido amigo, que yo le invito a que usted reflexione. Usted depende de la política. Usted depende de lo que decidan acá arriba, los políticos. Por lo tanto, el poder de usted está en sus manos, en saber elegir a las personas adecuadas, las idóneas, las capaces, las comprometidas, las que tengan amor, las que muestren proyectos de sociedad, soluciones de verdad. Para que usted decida por ellos, usted tiene que reflexionar profundamente. La política es importante y la política define mi calidad de vida.